Bien, vaya abriendo su Biblia, por favor, ahí en Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Estamos en el penúltimo versículo. La próxima semana, nuestro último culto de oración. Recuerde que ya la primera semana de marzo vamos a empezar a trabajar en nuestros grupos de crecimiento. Bien, entonces va a ser para beneficio, Se van a abrir 8 grupos de crecimiento, gracias a Dios. Entonces, imagínense, ¿cuántos somos aproximadamente? Ahorita somos como unos, ¿qué? ¿30? Entre 30 y 40, ¿no? Pero imagínense que cada grupo de crecimiento tenga 10 personas. Vamos a duplicar la asistencia a 80 personas, ¿no? Y no solamente vamos a duplicar la asistencia, sino que no nada más uno va a ser el que enseñe, sino van a ser 8 los que enseñen, ¿verdad? Y los hermanos que están lejos van a poder recibir también palabra, ¿no? También quiero anunciarles que gracias a Dios también vamos a abrir un grupo de crecimiento ahí en Zumpango, así que Ucielito, Madus, ya tienen dónde ir, ¿no? ¿Quién más está ahí cerquita? ¿Quién más habíamos dicho, Dian? ¿Estaba cerquita? Ah, Rosy y Raúl, sí, cierto. De hecho va a ser en su casa de la hermana del fraccionamiento nuevo. La hermana Karina nos habló esta semana, me dijo, yo pongo mi casa, así que vamos a abrir un grupo de crecimiento y el fraccionamiento nuevo, y es una gran oportunidad porque pues está llegando mucha gente nueva, ¿no? Entonces ya ella me dijo, va, yo voy a empezar a invitar gente y vamos a empezar a trabajar ahí, ¿no? Entonces, para que vayamos avisándole a nuestros hermanos. Ok. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. La resurrección de Cristo. Finalmente Pablo va a terminar esta carta recordando el evangelio que él ha predicado por todo el oriente en la antigüedad, y lo va a recordar a los corintios después de haber hablado acerca del amor, de la unidad, de los dones espirituales, de la madurez, ¿no? Finalmente Pablo va a disertar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Ahora, recuerde que yo estoy usando una traducción viviente. Permítanme recordarles las buenas noticias que yo ya les prediqué. Ahora Pablo va a decir, les voy a recordar lo que yo ya les anuncié, lo que yo ya les hablé, porque parece ser que se les ha olvidado, pero es bueno que lo recordemos y que también usted y yo en esta noche lo recordemos también. Dice: la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto, ¿no? Entonces, la salvación es creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creer que Él murió por nuestros pecados, creer que Él resucitó, y creer que algún día nos vamos a encontrar con Él, ¿no? Que Él nos perdonó nuestros pecados y que también nos va a dar vida juntamente con Él. Entonces Pablo les está diciendo a los hermanos, ¿no? Este es el evangelio que ustedes han creído, a menos que hayan creído en otro evangelio que no sea cierto. Porque sí, hermano, no se trata solamente de creer en Jesús, no se trata solamente de creer en Dios, sino de creer en Cristo, en la palabra de Dios que dice la Biblia, no como yo lo pienso, como yo me lo imagino. Porque en la actualidad hay muchas sectas, hay muchas pseudo iglesias que manejan el nombre de Jesucristo, pero no manejan un evangelio acorde a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos ahí un Pare de Sufrir que incluso pone afuera de su local, ¿no? La iglesia del Señor Jesucristo, y uno se va con la finta y dice, son iglesias cristianas, pero no, desde aquel entonces Pablo está diciendo que ya hay personas que han transgiversado el evangelio de Cristo, y una persona que no ha recibido el evangelio original, genuino, es una persona que aún no ha sido rescatada, que aún no ha sido salva, porque no ha creído en el evangelio realmente que la palabra de Dios establece, ¿no? Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me habían transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados
tal como lo dicen las Escrituras. Entonces, número uno, tienes que entender que Cristo murió por tus pecados. ¿Sale? Ucielito, para ti que eres más nuevecito, esto es importantísimo que tú lo asimiles, ¿no? En primer lugar, si yo quiero tener salvación, si yo quiero estar en una comunión con Cristo, primeramente debo de entender que Él murió por mis pecados, para salvarme de mis pecados, que yo no era capaz de salvarme a mí mismo, que por muchas obras buenas que yo hiciera, realmente no bastaba para obtener mi salvación, ¿no? Solamente Jesús en la cruz del Calvario, a través de su sangre, nos ha redimido y nos ha hecho libres del pecado. Pues dice entonces, en primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque ya algunos han muerto, ¿no? Entonces, parece ser, hermano, que en aquel entonces se corría un rumor de que Cristo no había muerto realmente, ¿no? Y inclusive en la actualidad hay personas que piensan esto. De hecho, hay películas que nos tratan de decir que Jesús no murió realmente, que fue algo que los apóstoles inventaron, ¿no? Que inclusive Jesús se fugó por ahí con María Magdalena y que tuvo hijos y que tuvo familia, pero los apóstoles se inventaron lo otro para poder sacar provecho de la situación. Incluso en la actualidad, hermano, eso no es nuevo, ¿no? Hay veces que decimos, no, pues es que son los últimos tiempos porque la gente se está levantando falsos cristos y la gente está hablando mal del Señor. Realmente no es nuevo. Realmente la gente que desacredita la fe en Cristo ha existido desde tiempos antiguos, ¿no? Y en este caso, en Corintio, en la iglesia de Corinto, hermano, existía este problema. Había hermanos que estaban negando la resurrección del Señor Jesucristo y sobre todo que estaban negando que Él pudiese haber muerto. Para la cosmovisión de los griegos, era difícil que un Dios pudiese morir, ¿no? Y bueno, Pablo también ya en los primeros capítulos de Corintios se encarga de defender esto, ¿no? Que lo que para el mundo es locura, para nosotros es el poder de Dios, porque para ellos era una locura que Dios viniera, se hiciera hombre y que muriera en la cruz del Calvario. Entonces, y había otros, te lo acepto, sí, creo que Él vino, creo que se encarnó, pero no creo que haya muerto. Yo creo que algo sucedió porque a un Dios no se le puede matar, ¿no? Incluso nosotros batallamos con ese rollo, ¿no? ¿A Dios se le puede matar? Tendríamos que decir que no, pero en el caso de Cristo sí murió, Él sí dio su vida, pero resucitó, ahora vive y vive para siempre. Pero con los griegos, hermanos, se había corrido este rumor de que Cristo no había muerto realmente. Algunos dicen que Cristo inclusive era un espíritu poderoso que había venido a la tierra y que no había muerto, sino que simplemente andaba como un espíritu físico, ¿no? Y decía, no, por eso al final cuando se le aparecía a los discípulos y se les desaparecía, ¿no? Como que no fue algo físico, ¿no? Algo para los que los grandes filósofos le empezaron a dar ciertas explicaciones. Y en la actualidad pasa lo mismo. El ser humano, cuando no entiende algo, le trata de darle una explicación de tal manera que suene más creíble, ¿no? Pero la realidad es que Pablo está diciendo, sí, Cristo es Dios y Él murió en la cruz, y también, ¿qué dice? Fue enterrado. Entonces, si no tuviera cuerpo, ¿qué enterraron, pues? ¿No? Entonces, lógicamente, si tenía un cuerpo, lo enterraron y después resucitó, y no fue algo que nada más una persona lo vio, ¿no? Si el Isma me dice que vio al chupacabras, pues yo digo que cenó unos tacos echados a perder o que andaba borracho, ¿no? Si el Isma y el David me dicen, no, sí es cierto, es neta, pues a lo mejor ya le empiezo a dudar, ¿no? Pero lo sigo tirando a locos, digo, no, me están cotorreando, ¿no? Pero si 500 personas me dicen lo mismo, entonces ya no hay margen de error. Entonces, por eso Pablo dice, y se le presentó a más de 500 personas al mismo tiempo. O sea, no es algo que se hayan sacado de la manga, no es algo que no haya sido real. La resurrección de Cristo fue una realidad, y una realidad que más de 500 testigos pudieron ver, ¿no?
Y cuando hay personas que me dicen, oye, a mí eso del cristianismo, eso de Jesús, pues eso es algo que alguien se inventó, ¿no? Como cuando llegan y te dicen, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, que ese sí fue una invención de los españoles, ¿no? Y te dicen, no, también Jesús fue una invención, que no sé qué, porque también había un Dios que no sé qué. Especialmente en filosofía, allá en la universidad te empiezan a sacar, no, mira, es que esta historia se parece mucho a uno de un Dios griego que pasó lo mismo y que nació en tal lado. Y te empiezan a marear de tal manera que te dicen, no, es una fábula que también surgió allá en el Medio Oriente con los judíos, pero no es real, simplemente la copiaron. Y el apóstol Pablo desde aquí se encarga de decir, no, no es una historia, no es algo que alguien se inventó, no fue algo que alguien soñó, sino que fue una realidad. Ahora, mi pregunta sería, hermano, si con trabajos alguien muere por algo que ama, imagínate morir por una ciencia ficción, ¿no? Y los apóstoles murieron, dieron su vida por la fe en Cristo Jesús. Incluso el mismo apóstol Pablo da su vida, le cortan la cabeza por mantener su fe en Cristo Jesús. Lo persiguieron, lo apedrearon, sufrió, y aún así él permanecía en su fe porque él había visto a Cristo resucitado. Entonces, ¿qué más impacto, hermano, quieren en la vida de una persona que arriesga su vida con tal de defender lo que cree que es real, ¿no? Entonces imagínense, si nosotros ahorita que estábamos aquí tocando la alabanza sentíamos la presencia de Dios bien padre, ¿no? Hasta yo ni quería que se acabara la alabanza, ¿no? Pero tuvimos que terminarla, ¿no? Y imagínense para Pablo y para los apóstoles y para las 500 personas haber visto a Jesús en carne y en hueso, ¿no? Y que les da una orden, vayan y sean testigos de él. O sea, hablen de lo que están viendo a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? De tal manera que ellos felices, gustosos, daban su vida porque era algo real, ¿no? No era algo que alguien se sacó de la manga, hermano. Por eso, para nosotros es importante, ¿no? Ucielito, muchachos, que cada uno de ustedes tenga una experiencia personal con Cristo. Porque de lo contrario, cualquier fábula, cualquier argumento los va a mover, ¿no? Va a llegar alguien más convincente, les va a lavar el coco y se los va a llevar, ¿no? Pero una persona que ha tenido un encuentro real con Cristo no se va a mover de donde está, porque lo ha experimentado, porque lo ha vivido, porque lo ha sentido en su corazón, en su vida, en su ser. Dice, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Santiago, recuerde que es el hermano de Jesús y que es pastor de la iglesia en Jerusalén. Y interesantemente, hermano, Pablo es el único que menciona que Cristo se le apareció a Santiago. En los evangelios no se narra que Cristo se le haya aparecido a Santiago. Pero puede imaginar, hermano, el impacto de Santiago. ¿Se acuerda que en los evangelios al principio ellos no creían en Jesús, ¿no? Y lo iban y lo sacaban y deja de andar de payaso, ¿no? Y Jesús seguía predicando y de repente su mamá, María y sus hermanos fueron a sacarlo, ¿no? Y le dijeron, oye, tu mamá te habla, y dice, no, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? O sea, casi Jesús dijo, no, yo no, ya no les voy a prestar atención porque ellos siguen tratando de disuadirme, ¿no? Y finalmente cuando resucita se le presenta a su hermano Santiago. Imagínense el impacto, ¿no? Jacobo, es el mismo, Jacobo es Santiago, ¿sale? Jacob Santiago, que es el que escribe también la epístola de Santiago, ¿no? Y pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Sí. Bueno, no la primera iglesia bautista de Jerusalén, pero sí de la primera iglesia de Jerusalén, ¿no? ¿Sale? Entonces Jacob, Santiago es la misma persona. Algunos lo van a encontrar como Jacobo y algunos como Santiago. Dice entonces, por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, o como un abortivo, ¿no? Imagínense, hermano, ahora Pablo está diciendo de la manera más humilde, yo también lo vi. Él no lo está diciendo como si fuese digno, ¿no? Yo lo vi, no como ustedes, perdedores, ¿no? O sea, la palabra que usa es abortivo. ¿Sabe que es una persona abortiva? Es un niño que no nace en su tiempo, ¿no? Y si en la actualidad un niño o una niña que no nace en su tiempo es difícil que salga adelante, en los tiempos de Pablo todavía era más difícil.
¿Cómo nace un niño de 6 meses? Saraí, ahora Saraí fue un milagrazo, pero realmente un niño de 5 o 6 meses, como dijo mi hermana Elizabeth, sale incompleto, ¿no? Porque no se le terminan de formar sus huesitos, su boca, sus pulmones o su corazón, y por eso batallan un chorro, lo tienen que meter en incubadoras hasta que sus pulmones se puedan desarrollar lo suficientemente como para funcionar solitos, o su corazón. Entonces Saraí, por eso digo, es un milagrazo ella, ¿no? Pero fíjese, hermano, Pablo está diciendo, yo soy una persona así, yo soy como el abortivo, o sea, soy una persona incompleta, soy como que no hay nada de bueno en mí, ¿no? Soy como Igor, ¿no? Anormalmente, ¿no? O sea, soy como una falla, ¿no? Pero eso es a los ojos de Pablo, ¿no? O sea, Dios no lo está viendo así, o sea, esto no lo está diciendo Dios, esto lo está diciendo Pablo, o sea, ¿sabes qué? Yo no hice nada, y más adelante lo va a decir, por su gracia soy lo que soy, porque yo no hice nada para estar dentro para ser llamado a servir a Dios, ¿no? Soy así como que el pato feo de la manada, ¿no? Soy la oveja negra. Dice, pero vamos a ver por qué, más adelante lo va a desarrollar. Dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Fíjese, Pablo está diciendo, no, ni siquiera, o sea, ¿a quién se le ocurre eso, no? Solamente a Dios, ¿no? Poner enfrente, o poner como apóstol, o poner como una persona digna de su servicio a una persona tan despreciable. Es como si Dios llamase al ahora que está tan sonado, ¿no? Al asesino de la niña esta, ¿no? Que todo el mundo dice, malandro, ¿no? Y ojalá lo agarren y lo metan a la cárcel y ahí lo maten y no sé qué, ¿no? Porque toda la sociedad está indignadísima, ¿no? Y yo digo, híjole, pobre vato, le va a ir como en feria cuando lo agarren, ¿no? Pero imagínense, es como si una persona de ese calibre, Dios la escogiera y dijera, ¿sabes qué? Ahora vas a predicar mi palabra. No. O sea, sería increíble, pero fue lo que le pasó a Pablo. Fue lo que le pasó a Pablo. Imagínense qué sentía la familia de Esteban cuando veía a Pablo, ¿no? Cuando él consintió en su muerte, o sea, él lo mandó a matar. Y no solamente fue Esteban el único, la palabra dice que ya llevaba varios que había matado, que había apedreado, ¿no? Imagínense la familia de esas personas y de repente ver a Pablo enfrente predicando, ¿no? Cristo te ama. Por eso Pablo no se sentía digno. Por eso Pablo se sentía así como que yo soy el deforme, ¿no? Como que bueno, todavía Pedro está bien piedra, negó al Señor, ¿no? Pero no llegó a tanto como yo de matar a sus propios hermanos, ¿no? O a la familia de la fe, ¿no? Pero fíjese, hermano, desde que comienza la palabra de Dios, desde Génesis, ¿verdad? Hasta Apocalipsis, bueno, aunque no es una historia como tal, pero toda la Biblia, hermano, nos habla de gente imperfecta que experimentó la gracia de Dios. Aún los grandes héroes de la Biblia son personas imperfectas que experimentaron la gracia de Dios. ¿Quién es el único perfecto en toda la palabra de Dios? Jesucristo. Pero de ahí en fuera, nómbreme a alguien que fuese perfecto. ¿No? David mató al gigante, sí, pero fue un adúltero y un asesino, ¿no? ¿Quién? Abraham, el padre de la fe. No, pues se agarró a su sierva para hacerle el favorcito y ya después tenía problemas familiares, ¿no? ¿De quién? ¿No? Pablo estaba diciendo, eso es parte del Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nosotros para salvarnos, no porque éramos perfectos, no porque éramos dignos de ser llamados, ¿no? Incluso si Dios te llama al ministerio, o sea, si yo estoy aquí como pastor, no es porque yo me lo haya ganado, sino porque simplemente a Dios le plació por pura misericordia, ¿no? Porque si ustedes vieran quién es Gerardo Acuña, ustedes dirían, no, Nel, ese brother no. Si mis amigos de la universidad y mis amigos me ven y del semi se sorprenden, ¿no? Es que el Jerry, quién sabe qué hace, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no es que yo haya hecho algo, ¿no? O que mi mamá diga, no, es que desde niño era un santo, mi hijo, ¿no? O sea,
Claro que no, absolutamente no. Y aquí está mi esposa, pregúntele, ¿no? Si usted cree que soy un santo, pregúntele a ella y lo va a desmentir completamente, ¿no? Entonces, no es que seamos dignos, no es que nos lo hayamos ganado, no es que seamos perfectos, sino que se trata de la gracia de Dios, ¿no? Y por eso Él murió por nosotros, porque nosotros éramos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice, ¿no? Nos identificamos con Él, ¿no? Somos como que chale, Señor, yo no sé qué viste en mí, ¿no? Digo, eso dice el verdadero creyente, ¿no? El falso creyente dice, no, Señor, te rifaste conmigo, te sacaste un 10, ¿no? Y anda por ahí como si lo mereciera todo, ¿no? Esa persona no ha entendido el evangelio de Cristo. ¿Sale? ¿Sí me cacha? Porque el evangelio de Cristo es entender que no éramos dignos de su sacrificio y sin embargo Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Y este es el evangelio. No como los corintios que decían, no, es que yo soy inteligente, fui criado a los pies de Apolos y casi acá. Ellos eran casi la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? Oye, no, eso no es lo que la Biblia dice. Y Pablo ya se ha encargado de desarrollar en todo Corintios lo que ahora está aterrizando. Esto no es el evangelio. El evangelio no es ser superior a los demás. El evangelio es entender que nosotros somos incapaces, pero que Él nos ha llamado por su misericordia, ¿no? Que los chavos que están aquí enfrente tocando no son porque son guapos, ni porque son talentosos, ni porque son chidos, sino porque Dios les tuvo misericordia, ¿no? Y que no somos diferentes de nadie, de ninguno de los de allá afuera, sino que somos iguales. Yo subí un video esta semana donde les decía, ¿no? La única diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano sabe que es pecador. Pero los que no son creyentes simplemente ignoran esa parte, ¿no? Pero no somos más ni somos menos, ¿no? Somos igual de pecadores, redimidos ahora por la gracia de Jesucristo, pero solamente por Él. Dice aquí, pues, dice... 10, ¿verdad? Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, ¿no? Ahora, la versión que usted tiene dice, por su gracia, ¿qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. El gran apóstol Pablo, que levantó tantas iglesias, que escribió tantas cartas, que hizo tanto aporte para el reino de los cielos, para Jesucristo nuestro Señor, dice, por su gracia soy lo que soy. Y este es el verdadero evangelio. Por su gracia somos lo que somos, ¿no? Yo soy pastor por su gracia, no porque me lo haya ganado. Usted va a ser ministro, es líder de alguna célula o es líder de algún ministerio por la gracia de Jesús, ¿no? Por la gracia del Señor. Sin embargo, lo que ahora soy, lo vuelvo a leer, todo se lo debo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, su gracia, y no sin resultados. Ahora, la gracia de Dios dio resultados en la vida de Pablo, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Hay una parábola donde bueno, no hay una parábola, es una historia donde llega la mujer que es prostituta y le empieza a besar los pies a Jesús, y de las lágrimas que derramaba empiezan a lavarse sus pies, ¿no? Y de repente como se le empieza a hacer como lodo en sus pies porque traía tierrita, y agarra y con sus pelos empieza a secarlo, ¿no? Y empieza a limpiar. Y de repente un fariseo por ahí dice, ay, si este fuera hijo de Dios, sabría quién le está agarrando los pies, ¿no? Porque esta es una prostituta, ¿no? Y Jesús, sabiendo lo que pensaba, le dice, oye, te voy a preguntar una cosa. ¿A quién es más agradecido? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? ¿No? Y el fariseo dijo, no, pues al que se le perdona mucho. Y dice, bien has juzgado, ¿no? Porque cuando yo entré, tú no me ofreciste agua para lavarme los pies, ni me secaste los pies, y esta desde que llegó no ha dejado de lavar, ni de besar, ni de limpiar mis pies, ¿no? Entonces, a lo mejor el fariseo, pues sí, Señor, dije una grosería esta mañana, perdón, ¿no? Pero a la mujer se le había perdonado toda una vida de inmoralidad y de muchas cosas que una prostituta vive, y sin embargo llegar
ante Jesús y que Jesús le diga: no te preocupes, eres perdonada. Wow, ¿no? Entonces Pablo está diciendo esto no con arrogancia. Pablo está diciendo esto por lo que dice en el capítulo 1, ¿se acuerda? ¿Qué decía en Corintios capítulo 1? Deudor soy, ¿no? Él es deudor, pero no deudor a la iglesia, sino deudor a Dios. Y ahora Pablo está diciendo esto no con arrogancia, sino que está diciendo que por cuanto se le perdonó mucho, entonces él ¿qué está haciendo? Está trabajando mucho. Y no porque quiera sentirse más que los demás, sino por la gracia de Dios. Ahora, fíjese lo que está diciendo aquí, lo que dice anteriormente. Él se creía el más peor, si me permite la palabra, en comparación a los otros apóstoles. Porque como le dije, Pedro negó a Cristo, pero nunca mató a ninguno de sus hermanos en la fe. Y Pablo sí mató a muchos hermanos en la fe y se sentía de lo peor, ¿no? Entonces, de la misma manera, ahora Pablo dice, ellos trabajan para el Señor, pero yo voy a trabajar todavía más. ¿Por qué? Lo que dije hace rato. Porque el Señor me perdonó más a mí, ¿no? Y siendo sinceros, hermano, históricamente, ¿quién hizo más? ¿Pablo o los apóstoles? Pablo. ¿Cuántas cartas de Pablo tenemos? ¿Cuánto escrito? ¿Cuántas iglesias se levantó, ¿no? Hablamos de algunos apóstoles que levantaron la de Jerusalén y algunas obras por ahí, pero Pablo casi llenó toda Asia del evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Fíjese, hermano. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿No? Y si lo aplicamos a lo que Pablo está diciendo, ¿cuánto nosotros deberíamos de dedicarnos más a Dios? ¿No? Entonces casi los que estamos sirviendo al Señor es porque tenemos mucha deuda, ¿no? Y no porque queramos pagarle lo que haya hecho, sino simplemente es una deuda de gratitud. Porque nunca vamos a poder pagar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aunque yo llenara un estadio y compartiera el evangelio y 5,000 personas se convirtieran, no podría pagar lo que Dios ha hecho por mí. Pero sin embargo es una deuda de gratitud la que yo tengo con el Señor, y es una misma deuda la que usted tiene delante de Dios, ¿no? Entonces, cuando se pare a ministrar, entienda eso, ¿no? Nosotros ministramos como pastores, como líderes, como ministros de alabanza, como líderes de grupo de crecimiento, como sea lo que Dios lo haya llamado, lo está haciendo. ¿Por qué? Por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y no porque la gente nos pague, ¿no? Porque muchas veces ni te van a pagar, ¿no? Gracias a Dios por las hermanas que hacen aseo, ¿no? Que Dios se los pague. Pero hay gente que por lo menos da las gracias, y va a haber gente que ni las gracias te va a dar, ¿no? Que al contrario hasta te va a regañar, ¿no? Hermana, ¿por qué no limpié más chido? No, sí. Pues si lo estoy haciendo por buena onda, ¿no? Pero va a haber gente así, ¿no? Que a pesar de que somos voluntarios, va a haber gente que nos va a atacar, que nos va a criticar, que nos va a señalar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta para quién lo hacemos, ¿no? Que es por gratitud al Señor, y que no es porque yo le deba algo a la iglesia, porque yo le deba algo al pastor, o porque yo le deba algo a la gente. Porque el día que pensemos eso, hermano, va a chafiar, ¿no? El día que usted diga, no, yo lo estoy haciendo por el pastor acá, y el día de mañana usted va a decir, no, ya, hice suficiente, porque pues ya, se está manchando el pastor, ¿no? Pero cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, híjole, todavía seguimos debiendo más, ¿no? Señor, he dedicado 10 años de mi vida al ministerio, a la iglesia, ¿no? Y ni siquiera siento que vaya ni por la mitad, ¿no? Porque aunque nosotros seguimos dando a Dios, Él también sigue mostrando gracia sobre gracia, y nos sigue bendiciendo, y nos sigue ayudando, y nos sigue levantando. Así que no importa si predico yo, dice aquí, sin embargo todo lo que soy, todo se lo debo a Dios, que derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguidores. ¿Cómo comienza la carta del apóstol Pablo? ¿Se acuerda? Que la iglesia de Corintios estaba peleando por ver quién era el más picudo, ¿no? Si era Pablo, si era Apolos,
o si era no sé, ¿no? Cefas, bueno, es Pedro, ¿no? ¿Quién de los tres era más picudo? Y se estaban peleando por ver quién era más chido, ¿no? Pero sin embargo, el apóstol Pablo aquí finalmente dice: a mí no me importa, no me importa quién predique, lo importante es que Cristo sea predicado. Y eso, hermano, también habla del carácter de Pablo, ¿eh? Y gracias a Dios que también lo estamos grabando aquí para internet, porque cuántos pastores de verdad, hermano, son celosos de su iglesia o del ministerio que Dios nos ha dado, ¿no? Y a veces hay gente que critica a otros pastores porque están creciendo, porque están desarrollándose, ¿no? Es que esa iglesia está creciendo, es que tienen falsa doctrina, ¿no? Es que a los chavos nada más los entretienen, no les predican la verdadera palabra, ¿no? Y ya de repente ya hasta me choca, hermano, porque hay imágenes en Facebook donde dice, cuando predicas lo que les gusta y está la iglesia llena, ¿no? Cuando predicas lo que la palabra de Dios dice y no hay nadie, ¿no? Y eso simplemente, hermano, cuando yo lo veo, simplemente se me hace como una persona envidiosa, ¿no? Que la gente piensa que su iglesia no tiene gente o no crece porque está haciendo las cosas bien, ¿no? Es que yo hago las cosas bien, y los que hacen las cosas bien, pues pocos. Y los que hacen las cosas mal tienen la iglesia bien llena. Hermano, yo creo que ese no es el mensaje del evangelio. Ahora, yo sí creo, hermano, que si hay personas que Dios está bendiciendo, hay ministerios que Dios está acrecentando, más bien nosotros deberíamos de aprender qué es lo que están haciendo bien, ¿no? Hoy está creciendo, vamos a ver qué está haciendo ese brother, ¿no? Obviamente sin salirnos de nuestra doctrina, ni salirnos de nuestras convicciones, pero sí ver qué otras iglesias están haciendo. Y si Dios está levantando una obra, Dios bendiga esa obra, porque el evangelio de Cristo, ¿qué? Se está predicando. Gloria a Dios, ¿no? Y hermano, yo creo que cuando caminamos en esa convicción, ¿sabes qué? Dios empieza a bendecir tu ministerio, ¿no? Hay que comenzar a orar: Señor, bendice cada iglesia de Nextlalpan, bendice a nuestros hermanos metodistas, bendice a nuestros hermanos tal. Si usted conoce una iglesia, Señor, bendícelos, llénales de tu presencia, dales dirección. Si empieza a crecer, gloria a Dios, que crezca, ¿no? No empiece usted así como los corintios, ¿no? Mi iglesia es más chida, ¿no? O sea, no, hermano, ¿qué cree que mi iglesia está así? No, gloria a Dios, hermano, que tu iglesia está creciendo, ¿no? ¿Y la tuya? ¿No? Bien chafa. No, la mía tampoco no es chafa, ¿no? Pero nos gozamos en que el reino de los cielos se siga extendiendo, ¿no? Y Pablo dice esto: así que si predico yo, predico ellos, o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. O sea, no me importa quién esté predicando, el chiste que Cristo sea predicado, ¿sale? Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Hermano, una vez más vamos a la cultura griega. Para los griegos todo lo material era ¿cómo se lo puede decir? Era impuro, era algo despreciable, pues. Lo único que valía la pena era lo espiritual. Por eso los corintios hacían una separación entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Tú con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras mientras tu espíritu esté con Dios, ¿no? Y he escuchado eso en la actualidad, hermano. Gente que hace: no, pues a Dios no le importa lo que hagas en tu físico, lo importante es tu relación con Dios. ¿Ha escuchado esto? Bueno, pues es una corriente de la cultura griega que se nos ha colado hasta el día de hoy, porque la cultura judía, hermano, ellos creían que todo era una unidad. Cuando dice la palabra de Dios en Romanos que Pablo estaba diciendo que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro, santo y agradable de Dios, delante de Dios, no se estaba refiriendo solamente al cuerpo. El judío entendía que el cuerpo, el alma y el espíritu son una sola cosa. Cuando Pablo está hablando de tu cuerpo, está hablando de todo tu ser. Cuando Pablo está hablando de tu espíritu, involucra al cuerpo. Entonces, Pablo en su cosmovisión judía, él no hacía separación de alma, cuerpo o espíritu. Para él eran una misma cosa. Pero para los griegos, hermanos, sí había una diferencia entre el espíritu y lo físico, ¿no? El platonismo, los que han estudiado en filosofía, el mundo de las ideas, que es lo perfecto, lo que está ahí arriba, y el mundo, ¿cómo es el otro mundo?
El mundo de las ideas y el mundo real, ¿no? El mundo físico, algo así, pero es el dualismo que maneja Platón, ¿no? Y entonces los corintios manejaban esto. Por eso, hermano, en capítulos anteriores leíamos que había hermanos que venían a la iglesia y que después de la iglesia se iban con las prostitutas. Porque no importaba, o sea, si tú tenías una comunión con Cristo y tú ibas para allá y hacías con tu cuerpo lo que quisieras, no importaba, porque el cuerpo se iba a ir ¿a dónde? Se iba a ir al hoyo y el espíritu se iba a ir con el Señor. Así que no importaba lo que hicieras con tu cuerpo, podías disfrutar de la sexualidad, podías meterle alcohol, podías hacer lo que tú quisieras, a fin que este cuerpo se iba a ir para el hoyo, ¿no? Y esto, hermano, ahora Pablo lo está atacando, porque esas personas decían, no, pues el día de mañana Dios no va a resucitar tu cuerpo. ¿Cómo crees que va a resucitar tu cuerpo todo cacarizo y gordo y flácido? No, o sea, tu cuerpo todo chafa que tienes, ¿no? O sea, Dios no va a querer, Dios no está interesado en eso, ¿no? Dios no está interesado acá en tus cachetes, no sé, ¿no? Tus pecas, o sea, a Dios no le interesa. Esto es lo que los corintios decían, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Esto es lo que los corintios decían. O sea, a Dios lo que le importa es tu espíritu, lo más precioso de ti es tu espíritu. Pero Pablo va a atacar esto. Va a decir, no es cierto. A Dios le interesa todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Entonces fíjese, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Ahora, el sello de la salvación es la resurrección, hermano. Ese es el sello de la salvación. Porque a lo mejor el David se pone loco y dice, yo voy a morir por el pecado de ustedes, ¿no? Y lo mandan a la silla eléctrica, ¿no? Y ahí se quedó. Entonces, no creemos que David murió por nuestros pecados. Sí, pero ¿qué hay que nos compruebe eso que dijo? Ahora, si permanece muerto, pues no. Pero en Cristo la resurrección es el sello de nuestra salvación. Él dijo, hey, yo muero por sus pecados. ¡Fum! Se murió, ¿no? Y de repente al tercer día, ¿qué? Resucita. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que lo que dijo sí fue cierto, porque resucitó. Ahora, por eso Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es nuestra fe. Entonces, ¿por qué no creer en Buda, en Mahoma o José Smith, que también son unos iluminados, pero que están 3 metros bajo tierra? ¿Cuál es la única diferencia entre todos los iluminados, todas las religiones del mundo, todas las ideologías del mundo y Cristo? Que solo Él resucitó. Y a lo mejor volvemos al principio, lo que te dije, ¿no? Ay, pero eso dicen que es una fábula. Pablo ya está diciendo, no. Esto fue real, hubo testigos, y si tú crees en esto, eres salvo, brother. Y si no, pues allá tú, ¿no? Pero esta es la realidad. O sea, el sello de la salvación es que Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. O sea, seguimos siendo culpables de pecado, seguimos estando condenados si Cristo no hubiese resucitado, ¿no? En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Imagínese a Esteban, que lo apedrearon, ¿no? Predicando a Cristo. Murió en balde, ¿no? Pablo está diciendo esto. Entonces imagínense, todos esos que ya murieron en Cristo, ya murieron en balde, ya no sirvió de nada. Imagínense qué triste, ¿no? Qué triste sería eso, que morir por algo vano. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me gustaría que mi muerte tuviese un significado. Estaba escuchando a Daniel Javif esta semana. Soy fan de ese vado. Y dice que me encanta que lo que dice que la vida, la muerte es lo que le da sentido a la vida. Y eso es profundo.
La muerte es lo que le da sentido a la muerte, a la vida, perdón. ¿Por qué la muerte le da sentido a la vida? ¿Qué pasaría si viviéramos eternamente? Pues no vas a morir, brother. Disfruta, echa hueva lo que quieras, ¿no? Viaja, llévatela relax. Pero la muerte le da sentido a la vida, es decir, hermano, todos y cada uno, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos y cada uno de los que estamos aquí vamos a morir. Ay, no me eche la sal, pastor. Nah, que si eso es una realidad, le echen la sal o no le echen la sal, es una realidad que todos vamos a morir algún día. Ahora, la muerte le da sentido a la vida. ¿En qué sentido, hermano? En que usted tiene que aprovecharla. ¿Qué va a hacer o qué legado va a dejar el día que ya no esté en esta tierra? ¿Qué se va a decir de usted? ¿No? Interesante pensar en eso, ¿no? Y Pablo está diciendo, los que murieron para Cristo, murieron en balde, es decir, no tuvieron ningún legado, o sea, qué chafa, ¿no? Pero imagínese, hermano, si usted se puede poner a pensar esto en este momento, ¿no? ¿Qué quiere que se diga de usted el día de mañana? ¿No? Aquí yace el David. Ponle tu epitafio, ¿no? Su más grande logro en la vida es que fue novio de Madus. O sea, ¿sí cachan eso? O sea, hay algo más superior que tener a la mejor morra, que tener relaciones sexuales con todo mundo. Hay algo superior que simplemente estudiar una carrera, ¿no? ¿Cachan? Porque también a los jóvenes se les mete eso en la idea, no, es que lo más grande que puedo lograr en esta vida, no es cierto. Fíjese, yo tengo 2 carreras, soy licenciado en Administración de Empresas y soy licenciado en Teología ¿Y qué? ¿No? Dice Pablo, todos esos logros que son un poco como basura, sí, claro. Porque lo más grande que puedo hacer es lo que estoy haciendo precisamente ahorita, que es sirviendo a Dios. ¿Cachan? Hay algo más grande todavía, ¿no? Y eso lo van a experimentar ustedes, chavos. Cuando logren algo que crean que ya fue lo super mega ultra, se van a dar cuenta que no es realmente lo que ustedes esperaban, ¿no? Es que algún día grabaré un disco. Y lo grabas y no se vende, ¿no? ¿Y qué, no? ¿Eso qué? ¿Sí cachan? Vientos, hermano, ya. You do what you want, ¿no? ¿No? Mi más grande logro en la vida no es que algún día quiero tener un Mustang, ¿no? Y el día que lo tienes, lo chocas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Hace años teníamos un amigo aquí dentro de la iglesia que su más grande meta en la vida era tener un Mazda. Y trabajó y se desveló y tuvo el Mazda. ¿Y qué? ¿No? Así que ya tienes tu Mazda, ¿ahora qué? ¿No? Te vas a jubilar, no sé, ¿no? ¿Qué vas a hacer en la vida? No, pues la vida sigue, ¿no? Casarme, tener hijos, todavía hay cosas más grandes para las que podemos vivir. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Claro. Imagínense al apóstol Pablo padeciendo naufragios, persecuciones, varazos, azotes, lo apedrearon y todo. ¿Para qué? Para nada, ¿no? Simplemente para que vayas al hoyo. Por eso dice, serían los más dignos de conmiseración. Si no existe una vida después de la muerte, si no hay una resurrección, entonces, pues caray, ¿no? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanta devoción, no? Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ahora, por eso les digo, hermano, para Dios es importante nuestro cuerpecito. Sí, por eso yo les decía, va a haber un cielo físico. Va a haber un cielo físico porque hay muchos cristianos que piensan que el cielo va a ser así como que vamos a andar ahí flotando y como fantasmitas para acá y para allá, ¿no?
Y tenemos esa idea, pero lo que dice la Biblia no es eso. Lo que dice la Biblia es que sí va a haber un mundo físico, donde vamos a caminar, donde vamos a sentir, donde vamos a gustar, donde vamos a oler, donde vamos a vivir ese cielo, ¿no? Donde vas a oler un campo de rosas y vas a sentir su aroma, ¿no? No va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero el otro extremo de la vida o de la eternidad es la muerte eterna, donde el sufrimiento va a ser en carne propia. ¿Te imaginas lo que sería quemarte eternamente? En el infierno, fíjate, ¿no? Y que lo sientas y no puedas morir porque ya estás en la eternidad, brother. O sea, eso es impactante, ¿no? Dice, así que ya ven, tan como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Ahora, la muerte, hermano, es la consecuencia del pecado. Es decir, pastor, pero ¿por qué si ya tenemos vida en Cristo Jesús tenemos que morir? Bueno, porque este cuerpo corruptible tiene que morir. Y Pablo va a usar una imagen más adelante, que es como una semilla. Este cuerpo tiene que morir, tiene que descomponerse para que la nueva vida en Cristo o el nuevo cuerpo en Cristo surja. Ahora no sabemos cómo, pero más o menos Pablo va a hacer un esfuerzo aquí por ilustrarnos, ¿no? Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte, pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice que todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Ahora, hermano, no puedo desglosar cada versículo porque acabaríamos muy tarde, pero toda esta parte tiene que ver con la sujeción. ¿Sí la cacha? Cristo se somete a Dios y Dios somete todas las cosas debajo de sus pies y habla sobre la sujeción. Ahora, también es un tema que Pablo ha desarrollado en Corintios, la sujeción, ¿no? Es decir, nosotros no estamos aquí para gobernar a la iglesia, sino para servir a la iglesia, para someternos unos a otros. Y ya creo que en algunos capítulos anteriores le he hablado acerca de la sujeción. ¿Qué es la sujeción? La sujeción, hermano, es decir sí aunque no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Es para el bien de todos. Eso es sujeción. Cuando yo sacrifico lo que yo creo que está bien por el beneficio de todos. ¿Sí me cacha? Eso es sujeción. Es como en una familia. Dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Acapulco todos juntos. Se puede ir dos de ustedes a Cancún, ¿no? Entonces el rebelde va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a Cancún. ¿No? Pero el que está sujeto, ¿qué dice? Nos vamos todos a Acapulco, porque es el bien común, ¿cacha? Eso es sujeción, ¿sale? Entonces, es lo que Pablo está diciendo aquí, que Jesús se sujetó a Dios en cuanto a sus planes por el bien de ¿quién? De todos. Y puede usted recordar el Getsemaní, ¿no? Papi, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Esta copa, ¿no? Y que dice Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios dice, mi hijo, es que es por el bien de todos.
sujeción, ¿no? A lo mejor Jesús dijo, no, no quiero porque me va a doler, pero bueno, es por el bien de todos. ¿Sale? Ok, bueno, no voy a desarrollar tanto ahí porque si no nos vamos a ir de aquí bien tarde. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Ahora aquí yo leí 3 posturas teológicas, pero la que más me gustó es la más simple, ¿no? Si los muertos no serán resucitados, entonces ¿para qué bautizarse por los que están muertos? Ahora, cuando dice los que están muertos, se puede referir a una práctica que surgió en el siglo XVI, no me acuerdo, pero surgió una práctica donde tú te podías bautizar por los que no se bautizaron, ¿no? O sea, si tu abuelita se murió y no se bautizó, tú te bautizabas por ella para que tuvieras salvación. ¿Sí me cachas? Pero esa fue una idea de la Iglesia Católica que desarrolló y que dijo, bueno, es que la gente decía, oye, pero es que él no aceptó a Cristo, ¿qué puedo hacer? No, pues bautízate en su lugar y Dios le va a dar salvación. Bueno, eso está en contra completamente de la palabra de Dios, porque una vez que una persona muere no podemos hacer nada por ella, ¿no? Y en segundo lugar, el bautismo no salva. ¿Sale? El bautismo no salva sino la fe en Cristo. Entonces, esa queda totalmente descartada. La que a mí me gusta es que Pablo se está refiriendo a Jesús, ¿no? Es decir, si Jesús no resucitó, entonces ¿para qué te bautizas por un muerto? ¿Qué significa qué simboliza el bautismo? Precisamente eso, ¿no? Muerte a una vieja manera de vivir, resurrección a una nueva vida. Entonces, si te bautizas en el nombre de Jesucristo, que ya está muerto, entonces automáticamente pierde validez el bautismo, porque no te puedes bautizar por un muerto. Forzosamente tienes que bautizarte en nombre de alguien que haya vencido a la muerte, para que el bautismo tenga validez en su simbolismo. ¿Sí me cacha? ¿No? Ahora grábeselo bien, porque hay gente que de aquí saca doctrinas medio mafufas, ¿no? Donde, es que no, mi hijo no quiere conocer del Señor, no se preocupe, hermano, usted bautícese por él, el Señor lo va a traer. O sea, eso no es como la parte donde dicen, no, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Y había un hermano que me decía, no, pastor, yo creo y declaro esa palabra, yo creo que mi familia es salva. Y yo le decía, bueno, sí, usted tiene que trabajar para que ellos conozcan del Señor, pero usted no puede creer por ellos. O sea, su fe no basta para salvar a su familia, cada uno de ellos tiene que creer. Entonces, ¿por qué dice eso la Biblia? Pero después, ¿qué dice? Que el carcelero llevó a quién? A Pablo a su casa, Pablo le predicó a su casa y todos creyeron. ¿Sale? Entonces, fíjese, por eso podemos sacar varias cosas fuera de contexto, y esta es una de esas, ¿no? De que hay gente que puede, pues es que Pablo está hablando y está validando lo del bautismo por los muertos, ¿no? Pero se estaba refiriendo a Jesucristo, ¿no? Si Jesús está muerto, entonces pierde validez bautizarnos en su nombre. Pero precisamente porque Cristo resucitó, es que el bautismo es un símbolo de poder en el creyente. ¿Sale? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? O sea, Pablo ya está diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué caso tiene el ministerio que estoy desarrollando? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso? Si no, habrá resurrección de los muertos. Ahora, cuando se refiere aquí a fieras salvajes, pues, se está refiriendo ¿se acuerdan lo que pasó en Éfeso? A la gente de Éfeso. ¿Se acuerdan de Hechos? Cuando llevamos Hechos, ¿qué pasó en Éfeso? ¿No se acuerda? Que llega Pablo con su compañero y sanan a un enfermo, y de repente toda la iglesia dice, estos son dioses, ¿no? Y empieza a decir, no sé, Apolos y no sé quién, ¿no? Y como estaban hablando en contra en el idioma de Éfeso, pues ellos no entendían, ¿no? Y querían ponerlos o querían hacerles un sacrificio. Entonces cuando Pablo se da cuenta que les van a ofrecer un sacrificio, se rasga las vestiduras y dice, no, les estoy hablando absolutamente en contra de esto, ¿no? Sino que volteen a Dios del cielo. Entonces Pablo se refiere a la gente de Éfeso como bestias, como gente que no entiende, ¿no? Pues entonces
en un sentido de que también él estaba arriesgando su vida, ¿no? Tampoco estamos diciendo que fue mala onda al expresarse de esa manera, es que les dijo que están bien bestias, ¿no? Digo, Pablo cuando se refería a bestias no se estaba refiriendo a un aspecto despectivo, sino que se estaba refiriendo a un aspecto violento, que eran personas que obviamente no conocían del Señor y que eran personas muy agresivas, ¿no? Especialmente cuando desacreditan a Diana de los Efesios, también se acuerda que uno de los cuates dijo, no, pues sabes que el evangelio está creciendo, y uno de los que hacía imágenes de Diana de los Efesios dice, tenemos que hacer algo porque si no nuestro negocio se va a ir en picada, ¿no? Y empezaron a levantar falsos en contra de Pablo, de tal manera que ellos arremetieron contra él y casi los linchan, ¿no? O sea, tuvo que intervenir ahí algunos oficiales para liberarlos. Bien, bueno, ahí puede usted revisarlo en Hechos, todo lo que sucedió, y por eso también Pablo se refiere a estos, ¿no? Dice, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y vemos que mañana moriremos, ¿no? Y es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿para qué abstenerte, no? ¿Para qué decirle a los chavos, no, espérate, bro, hasta el casamiento, hasta que te cases, ¿no? ¿Para qué decirle a los chavos, no, manténganse en santidad? ¿Para qué? O sea, si no hay una vida después de la muerte, pues ¿qué? Pues disfruta de la vida loca. Métete con quien quieras, viaja donde quieras, métete las drogas que quieras, alcoholízate lo que quieras, a fin que el día de mañana te vas a morir y hasta ahí vas a quedar, ¿no? Pero ¿se da cuenta, hermano, que esta es la cosmovisión de nuestra sociedad? ¿Se da cuenta que la gente piensa así? Alguien te dice o le dice a una persona, deja de fumar. ¿Qué? Pues algo me he de morir, ¿no? Y la gente piensa que ahí se va a acabar, ¿no? Pero la idea de la eternidad de nuestras vidas cambia absolutamente todo. ¿Por qué no hacemos lo que hacemos? Porque hay una vida después de esta y queremos disfrutar de esa vida, ¿no? Ahora, pensando en un futuro, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Bueno, ahí el de usted dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Es decir, hermano, había hermanos dentro de la iglesia que no eran creyentes. Y esto es bien importante, hermano. Y quiero ser claro también en esto, ¿no? Porque Pablo lo va a decir, mire, bueno, déjeme leerlo y ahorita se lo explico. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Tómala, ¿no? Y aquí es donde yo entiendo, hermano. Por eso hay personas que me dicen, pastor, ¿por qué usted dice que la salvación no se pierde? No la podemos perder. Entonces, ¿por qué tal hermano que andaba aquí terminó allá? Pablo sí dice que dentro de nuestra iglesia hay personas que no conocen a Dios, ¿no? Chan. Voltea al de al lado, ¿seré yo, maestro? ¿No? ¿Quién será? Bueno, si al mismo Señor Jesús entre sus 12 se le escapó uno, ¿no? Claro, ¿no? Si Jesús era Dios, pues ¿cómo uno le salió ovejo negro? ¿No? Ahora, Dios le da oportunidad a todo mundo de conocerle. Pero Pablo está diciendo, oye, ¿sabes qué? Aún dentro de la iglesia hay personas que no conocen a Dios. Así que tengan cuidado, ¿verdad? Ucielito, tú que eres nuevo, ten cuidado, amigo. No todos los que están en la iglesia conocen a Dios. ¿Cachan? Porque hay nuevos creyentes que llegan y dicen, ay, y eso que viene a la iglesia, ¿no? Y los idealizamos, ¿no? Especialmente cuando un nuevo creyente viene aquí, ve a todos como santos, ¿no? ¿A poco no, Cielito? ¿No? Llega uno aquí como nuevo y dice, no, acá la pura santidad, ¿no? Y de repente empiezas a darte cuenta que no es cierto. Que somos tan humanos, que somos tan imperfectos, que somos tan errados como cualquiera. Pero hay otros que se pasan de lanza todavía más. O sea, hay unos que estamos errados, que estamos así medio imperfectos, pero hay otros que todavía más extremo no conocen a Dios. Así que, hermano, ten cuidado de qué escuchas, ten cuidado de lo que hablan, ten cuidado de lo que dicen. Especialmente, hermano, especialmente es algo que me preocupa, pero yo lo estoy dejando en las manos de Dios. Especialmente en los grupos de crecimiento. Ten cuidado,
No toda la gente que dice Señor, Señor, viene de parte de Dios. ¿Sí? Porque yo sé que a lo mejor en algún grupo de crecimiento va a llegar alguien y te va a decir, no, es que yo en mi iglesia yo soy profeta y acá y no sé qué. Y te va a empezar a decir, a marear y a decir cosas que nada que ver, ¿no? Y tú ten cuidado. Cuando empiezas a captar que algo no viene del Señor, algo que no se te enseñó, dice Pablo, ¿qué? No lo escuches. Las malas compañías, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Júntate con el rebelde y vas a ser rebelde. Júntate con el chismoso y vas a ser chismoso. Júntate con el hermano que nunca hace nada y que todo critica, ¿verdad? Pero cielito, júntate conmigo. ¿No? Y vas a ser pastor. No, de verdad, busquemos gente que de verdad refleje que conoce a Dios. Júntate con los chavos más afianzados, júntate con los chavos más fieles, que más buscan al Señor, ¿no? No digo los perfectos, porque sabemos que no todos somos perfectos, pero sí con los que de verdad tienen el deseo de conocer al Señor. Así que tengan cuidado, hermanos. Y cuando digas, ¿seré yo maestro? Eso sería importante, ¿no? Que autoanalicemos nuestra vida. Pero sobre todo, hermano, que tengamos cuidado, aún dentro de nuestra iglesia, ¿no? Algún día Dios va a tener aquí 200, 300, 600, 1000 personas. Hermano, mi oración es que todas esas personas conozcan a Dios, pero la realidad es que no es así. No todas esas personas conocen a Dios. Incluso me atrevo a decir que hay pastores que no conocen a Dios. Sí saben mucho de Biblia, sí predican, pero no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo le hago para saber, pastor? ¿No? Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí cacha? Lo que Pablo está haciendo, ¿no? Sus frutos. Humilde, sencillo, sumiso. No se creía el super neupros ultra de los apóstoles, ¿no? Él se creía el abortivo, el más despreciable, ¿no? Pero si alguien podría preguntar, a ver, déjame ver, es que ya son las 9. Vamos a acabar. Todavía nos faltan, no manches, un chorro. Bueno, ya son las últimas. Pero si alguien podría preguntar cómo resucitarán los muertos, qué clase de cuerpo tendrán, qué pregunta tan tonta. ¿Cómo puede una semilla, cómo pones una semilla en la tierra? Esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo, el que Él quiere, el que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente, de modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos en la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Ahora, aquí hay muchos tecnicismos, hermano. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, ¿no? Pablo, hay gente que dice, bueno, no va a haber resurrección porque entonces pues Dios no va a llevarse al cielo este cuerpo, ¿no? Y Pablo dice, sí es cierto, o sea, Dios va a tener que transformar este cuerpo a través de la muerte. Este cuerpo se va a transformar, es decir, se va a deshacer. Y de este mismo cuerpo va a salir un cuerpo nuevo, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos. Lo que Pablo está diciendo es que Dios va a desarrollar ese cuerpo en la gloria, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? No lo sé, ¿no? Pero sí vamos a tener un cuerpo en donde vamos a habitar. Y ahora por eso Pablo dice, cada cuerpo es distinto. Una cosa es el cuerpo de los animales y otra cosa nuestro cuerpo, ¿no? Una cosa es los cuerpos celestiales, o sea, el sol, otra cosa es la luna, otra cosa es la tierra. Pero Dios a cada uno le da sus características principales. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no está enfocándose en las características de estos cuerpos celestiales o del cuerpo humano, del cuerpo animal, sino que el centro de lo que Pablo está diciendo es que Dios le da a cada uno sus características. Dios hizo al sol como el sol, Dios hizo a la luna como la luna, Dios hizo a la tierra como la tierra, Dios nos hizo a nosotros como humanos, a los animales como animales, y cuando resucitemos, Él se va a encargar de hacernos como Él quiera. ¿Sale? Prácticamente. El cielo tiene una clase de gloria. Ahora cuando se refiere a gloria se refiere a resplandor. No se está refiriendo a gloria como la gloria de Dios, sino a resplandor. Tiene una clase de resplandor, mientras que la luna tiene otra. Claro que sí, simplemente la luna refleja. Y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian una de las otras
de la gloria de cada una de ellas. Hay estrellas que brillan más, hay estrellas que brillan menos, pero ese brillo, ¿quién se los da? Dios. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria, ¿no? Y esa es una promesa, hermano. Nuestros cuerpos van a ser sepultados en deshonra, pero serán ¿qué? Resucitados en gloria. Es decir, este cuerpecito cuando muera, ¿qué va a pasar? Lo van a meter a una caja, que yo les pido que no me entierren, que mejor me cremen, ¿sí? Porque no me late y ahí me tiran en el árbol que está allá afuera. Pero la mayoría de nosotros, ¿no? Vamos a estar en un cajón, ¿y qué va a pasar con ese cuerpo? Se va a descomponer, va a apestar y todo. Entonces, a esto Pablo se está refiriendo, que nuestro cuerpo va a ser enterrado en deshonra, pero va a resucitar ¿en qué? En gloria. Es decir, no vamos a ser unos walking deads. Porque hay personas que dicen, no. Y he escuchado memes también, o he visto cosas en Facebook que dicen, ay, se espantan y los cristianos adoran a un muerto resucitado o revivido, ¿no? Y se burlan porque hacen como alusión de que nosotros adoramos un zombie, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Cristo resucitó en gloria y nosotros vamos a resucitar en gloria. No vamos a resucitar como zombies, ¿no? O sea, no vamos a resucitar todos como estábamos, así todos hinchados, todos carcomidos por gusanos. No, el cuerpo que va a salir de la tumba va a ser un cuerpo glorificado. Y no nos lo podemos imaginar, hermano. Yo lo veo que usted está así como que tratando de imaginarse cómo va a ser, pero la realidad es que ni sabemos cómo va a ser, ¿no? Sí, a lo mejor yo voy a resucitar acá rubio y con un abdomen de lavadero, ¿no? No sabemos, ¿no? No sabemos. Ahora, eso para nosotros también es un estándar de belleza, ¿no? A lo mejor el estándar de belleza para Dios es otra cosa, ¿no? A lo mejor resucitamos como el Isma, ¿no? Que es un estándar de belleza para Dios, ¿no? Superior. No es cierto, Isma. ¿Vale? Bueno, no sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que va a ser algo glorioso. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, en un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán es el primer hombre y fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Ahora esto es una alegoría que fue cierta, ¿no? Dios formó a Adán ¿de dónde? Del polvo, pero Cristo ¿de dónde vino? Del Espíritu Santo, por concepción del Espíritu Santo. Entonces, Adán, el primer hombre, fue formado por el polvo, bueno, eso ya lo había ido. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial, es decir, como Cristo. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Es decir, ahora tenemos la naturaleza de Adán, pero después de que muramos y resucitamos, ¿cuál va a ser nuestra naturaleza? La naturaleza de Cristo. Ahora, Cristo fue el primero que resucitó, pero esto es profundísimo, hermano. Cuando Cristo resucitó, Él fue el primero de muchos. O sea que vamos a tener la misma capacidad que Cristo tuvo en cuerpo. O sea, no vamos a ser iguales al Señor Jesús, pero de la misma manera en la que Él resucitó, vamos a resucitar nosotros, glorificados, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser? Yo no lo sé, sinceramente, ¿no? Lo que sí dice la Biblia es que probablemente no nos vamos a reconocer. Por eso es que algunos de los apóstoles o de los seguidores de Cristo no le reconocieron, porque era un cuerpo glorificado, era distinto. Pero sin embargo, cuando Él decía cosas que ellos recordaban, se acordaban de Él, ¿no? Y cuando Pedro le dice, hey, echa la red para allá, el Señor, ¿no? Y de repente cuando estemos en el cielo y usted no me reconozca, ¿no? Y te diga, estás bien piedra. ¡Ah! ¿No? Es el Jerry, van a decir, ¿no? ¿No? Cada uno vamos a tener nuestra frase y nos vamos a reconocer, ¿no? Allá en el cielo.
No vamos a saber. Pero bueno, es un gran misterio. Es un gran misterio, hermano. La verdad no lo sabemos. Pero lo que sí es que la palabra de Dios dice que habrá resurrección. Al igual que ahora todos somos el hombre terrenal, algún día seremos el hombre espiritual. Lo que digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Ayúdame, David. Y eso también es profundo, lo que Pablo está diciendo. Estos cuerpos que mueren, ¿qué? No pueden entrar a la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos muriendo. ¿Cachas? Ahora, no, yo sé que en la sociedad hay muchas frases y no, estamos viviendo la vida, ¿no? Realmente, cada día que pasa estamos muriendo. Por eso te decía hace rato que la muerte le da dirección a la vida, o le da significado a la vida, porque entonces valoramos cada día que pasa, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, hermano, cada día, ¿no? Si tú supieras que te quedan 5 días de vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pregúntale al que está al lado. ¿Tú qué harías si te quedan 5 días de vida? Algunos sacan la pistola y dicen, no, pues ahorita de una vez, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? Ay, no nada más hagas así, dile qué harías, dile. Nada más que así. ¿Qué harías? ¿Sabes qué yo haría? Me la pasaría con la gente que amo. Porque hay gente que dice, no, viajaría por todo el mundo, ¿no? No, pues andaría con un chorro de morras. No, pues eso habla de tu corazón, de la realidad de tu corazón, ¿no? Pero cuando tú te enteras de algo así, lo primero que haces es que querer estar con la gente que amas, ¿no? Por eso muchos viejitos que están en el hospital muriéndose o así, ¿no? De repente, llévenselo a su casa para que muera ahí con ustedes. Y hay gente que dice, no, qué gacho, ¿no? Pero sabe que es una muerte linda, morir con la gente que amas, ¿no? Y fíjese, hermano, ahora no sabemos cuándo vamos a morir, esa es una realidad. Pero lo que Pablo y la palabra de Dios sí nos está diciendo es que cada día que este cuerpo que está muriendo. Pero así como este cuerpo está muriendo, ¿qué pasa en nuestro espíritu? Cada día está viviendo. Y tú ves al hermano Garrett que ya, ¿no? Su cuerpo no lo aguanta, ¿no? Ya quiere ir a más lados, pero no lo deja porque su espíritu está, híjole, así, con todo el fuego del Señor, pero su cuerpo ya no lo deja, ¿no? Y esta es la imagen del hombre espiritual. Entre más morimos físicamente, espiritualmente más nos fortalecemos, ¿no? Y los chavos, pues aprovechen bien su vida, chavos, ¿no? A veces pensamos que tenemos la vida comprada y no es cierto, ¿no? Fíjense ahorita en Edgar, ¿verdad? Vamos a estar hablando por Edgarito. ¿Cuántos años tiene, brother? 24 años, es un chavo, ¿no? Y a veces los chavos a los 18 dicen, me queda un chorro de vida. Aprovecha lo mejor tu tiempo posible. Gracias a Dios porque Edgar enseñaba allá en la iglesia, tocaba la música, ¿no? Yo creo que Dios va a hacer un milagro en su vida. Pero hermano, qué padre que podamos dedicar nuestro tiempo al Señor, ¿no? Aún si el Señor me dijera, ¿sabes qué, Jerry? Ya la siguiente semana te quiero acá. Es cámara, Señor. Ya. ¿No? Porque aprovechamos nuestra vida bien. Ahí está la iglesia de Nextlalpan. Señor, tú levanta a quien quieras levantar. Pero yo voy para allá. Permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, que en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Fíjense, hermano, ese día increíble. Ahora, Pablo, acuérdense lo que yo le había dicho. Pablo piensa que Cristo ya va a volver pronto, en ese mismo momento. Por eso dice Pablo, y los que sigamos viviendo nos seremos transformados. Él se está metiendo dentro de los que van a ser transformados, porque él no pensaba que iba a morir. Él pensaba que Cristo ya venía. Pero fíjese, Pablo dice, bueno, va a haber gente que sí va a estar viviendo, ¿no? Entonces los que murieron van a resucitar, y los que están vivos, ¿qué pasa? Se van a transformar. Si Cristo viniera ahorita, hermano, no se va a llevar al tío Gelasio con su dolor de espalda. Dice la palabra es que cuando en lo que el tío Gelasio abre y cierra los ojos,
va a tener una espalda nueva, ¿no? Y el hermano Juan Muletas no va a andar con sus muletas, ¿no? Va a andar corriendo por toda la iglesia, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y la hermana Margarita va a aventar los lentes, ¿no? Y yo voy a aventar también los lentes y vamos a ser transformados, vamos a ser perfeccionados. Este cuerpo finito que se está desgastando cada día más y que nos duele acá y que nos duele allá y que el hermano Isra de repente ya le duele su coxis, ¿no? Y en un momento a otro que todo eso va a terminar, ¿no? Cuando suene la trompeta, cuando el Señor diga, hey, ya, ¿no? Entonces no hay por qué tenerle miedo a la muerte. Voltamos a la persona a tu lado y dile, hermano, no tienes por qué tener miedo a la muerte. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Nos vamos a volver a ver, ¿no? Sí, nos entristecimos un ratito y ay, mi mamita, y ay, sí, sentimos gacho, pero nos vamos a volver a ver. Imagínense lo que usted va a sentir cuando vuelva a ver a sus abuelos, a sus padres, ¿no? Que batallaron con una enfermedad y tú los vas a ver sanos, ¿no? Y tú los vas a ver enteros y los vas a abrazar. Ay, mi abuelita que falleció de diabetes y que ya no podía caminar y cuando la vuelva a ver y diga, abuelita, ¿no? Eso va a ser glorioso, hermano, y es la esperanza que tenemos. Por eso no desperdicies tu vida en tonterías. Por eso no desperdicies tu vida en los vicios, en las drogas. Finalmente este cuerpo se va a acabar, sí, yo lo sé. Pero fíjese, hermano, la palabra de Dios dice que hay una esperanza mejor después de la muerte, ¿no? Dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. El día que usted vuelva a ver a su ser querido y lo abrace y lo estreche entre sus manos, nunca más se va a separar de él o de ella, ¿no? Y eso es hermoso. Digo, para los que han perdido seres queridos, wow. O sea, vamos a sacar una predicación de esto. Voy a sacarlo para ahora que haya otro muertito. Vamos a sacar, vamos a sacarlo. Porque imagínese lo que va a ser el día porque a lo mejor tú vas a estar llorando porque tu mamá se fue, pero la próxima vez que la abraces, ¿qué va a pasar? Ya nunca te vas a separar de ella. ¿Sale? Ahora la muerte le da sentido a la vida. ¿Sabes qué, jefa? Ya no nos vamos a separar nunca. Vamos a estar aquí para la eternidad. ¿Qué tranza, abuelo? Bien, entonces ya no nos vamos a separar, vamos a estar juntos, ¿no? Señor Jesús, no manches, va a ser increíble. Ahora, la muerte para el cristiano no es un momento como sombrío, ¿no? Como de devastación. Y a lo mejor nuestras hermanas, que me hubiera gustado que estuvieran los hermanos de nuestra hermana Claudia, Elizabeth, ¿no? Que algún día van a abrazar a la hermana Bernabé, y yo creo que algún día voy a abrazar a la hermana Bernabé bien, ¿no? Sin sus heridas en la cabeza, sin sus achaques, como la vimos, ¿verdad? Que estaba así, que no se podía mover. El día que la veamos y corre y nos abracemos, hermana Bernie, ya llegamos, ¿no? Y entonces, carnal, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Por un momento lloramos, pero nos hemos de ver en la eternidad, ¿no? Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpo que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿No? La muerte va a ser vencida. No va a poder vencer a Jesús. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ya te venció. Ese es un choro. Hay gente que te dice, no, es que aún la muerte venció a Jesús. No es cierto. Jesús venció a la muerte. Es completamente al revés. Hay gente que adora la muerte y dice, no, es que la que nos va a llevar a todos. No es cierto. Esa se va a llevar a los que la quieran, pero los que querramos vida, vamos a estar en vida con Cristo Jesús. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Dios nos da la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Voltea con la persona que está a tu lado. Fuerte y constante, brother. Nada de que, ay, es que me hicieron caras, pues yo me voy. No seas chillón, ¿no? Tú permanece fuerte y constante. Que esta es la promesa que tenemos algún día, ¿no? De estar en la eternidad, en la presencia del Señor. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen en el Señor es inútil. Y también voltean con la persona que está a tu lado y dile, hermano, trabaja fuerte y con entusiasmo. ¿Qué? ¿Qué iba a decir qué? ¿Qué es inútil? Ah. No, eso es al final, ¿no? Dice aquí, trabaja fuerte. Voltea con la persona que se hace la idea. Trabaja siempre para el Señor con entusiasmo. Trabaja siempre para el Señor con entusiasmo, porque nada de lo que haces para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Mira, hermano, aún las hermanas que están echando el agüita, hermano, nada es inútil. Todo va a tener su recompensa en su momento adecuado. Y Dios no le va a dar más recompensa al pastor, Dios nos va a dar recompensa a todos. ¿Sabías que esa teología que nos enseñaron cuando éramos niños, ¿no? Que al más chido le iban a dar una coronota y al más piedra le iban a dar así su coronita, ¿no? Eso nos lo enseñaron en la escuela dominical, a mí me lo enseñaron, pero ¿sabías que no es cierto eso? Que Dios a todos nos va a dar el mismo galardón, ¿no? Tanto al que llenó estadios como el que lavó baños, ¿no? Tanto el que limpió las bancas como el que anduvo como Pablo, ¿no? Dios a todos nos va a dar un galardón, pero hermano, lo menos importante es eso, porque al final la palabra de Dios dice que todo galardón que recibamos lo vamos a rendir a los pies de ¿quién? Señor, a ti te lo debemos, ¿no? Dice Pablo, por tu gracia soy lo que soy, Señor. Bien, vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.